Si te gustan los videos de excelente calidad, suscríbete al canal y sé parte de la historia del todo. Activa las notificaciones y no te pierdas los misterios que esconde este mundo. En la década de los 80s, un sujeto de nombre Harry Mafferson se ofreció como voluntario en un experimento donde se buscaba probar la existencia de Dios. Investigando en distintos foros de la internet, pude rastrear un metraje que supuestamente pertenece a este experimento. Lo que puedes apreciar en pantalla aparenta ser Harry Mafferson después de ser sometido a este brutal tratamiento. La forma tan cruel de estas prácticas y el mensaje que dejó Mafferson acerca de la existencia de Dios son aterradoras. Todo comenzó en diciembre de 1983, cuando el Dr. Gary Duncan y un grupo de científicos pioneros en neurociencias de la Universidad de Chapel Hill, en California del Norte, realizaron un experimento radical en un complejo estadounidense altamente secreto. Los científicos tenían la extraña teoría de que un humano con acceso muy limitado a estímulos externos es capaz de percibir la presencia de Dios. Ellos creían que nuestros 5 principales sentidos bloqueaban nuestra conciencia de la eternidad, y sin ellos un humano era capaz de hacer contacto con Dios a través del pensamiento. Haciendo uso de una potente neurotoxina administrada en dosis pequeñas y controladas, pretendían aumentar la capacidad de percepción extrasensorial del individuo en cuestión. Hubo un voluntario para tales fines, el señor Harry Mafferson, un anciano derribado por el paso del tiempo. No tengo nada que me motive a seguir con vida. Las injusticias que me han tocado son atroces, y si esto funciona, quiero pedirle una explicación al supuesto creador del todo. ¿Por qué yo, que nunca practiqué el mal e incluso llegué a ayudar a mucha gente, fui tan desdichado? Y en cambio, muchos malhechores llevaron una mejor vida que la mía. Estas fueron palabras explícitas emitidas por el señor Mafferson. Para aislarlo de toda percepción externa, los investigadores hicieron una compleja operación en la cual gran cantidad de nervios sensoriales conectados al cerebro eran removidos quirúrgicamente. La droga le fue administrada vía intravenosa en pequeñas cantidades, pero de forma permanente, o al menos hasta que duró el experimento. El anciano prácticamente quedó con sus pensamientos. Los encargados del proyecto lo monitoreaban constantemente mientras él hablaba sobre su confuso estado mental y de vez en cuando susurraba algunas frases que apenas eran entendibles. Después de 4 días de estar aislado del mundo exterior, el hombre dijo que estaba escuchando voces ininteligibles en su cabeza. Tomándolo como si fuera un síntoma de psicosis, los científicos le dieron poca importancia a las preocupaciones del hombre. 2 días después, el señor Mafferson lloraba diciendo que podía escuchar a su esposa muerta y que podía entablar conversación con lo que él llamaba espíritus. Los médicos estaban impactados, pero no estaban convencidos del sujeto, o al menos no hasta que comenzó a decir los nombres de familiares y amigos muertos de los presentes. Él mencionó información personal a los científicos que solo sus esposas o padres muertos hubieran podido saber. Al llegar a este punto, una cantidad notable del personal encargado de este controversial experimento abandonaron la investigación. Parece ser que el miedo a lo desconocido fue más grande que el deseo de poder explicar una de las preguntas más grandes que aquejan al hombre. ¿En verdad existe un Dios? Después de una semana conversando con los muertos, el sujeto de pruebas entró en un estado con mucho estrés, diciendo que las voces eran demasiadas y muchas de ellas aterradoras. A cada momento, su mente era bombardeada por cientos de voces que se rehusaban a dejarlo solo. Frecuentemente se golpeaba contra la pared, tratando de sentir dolor para recordar que aún estaba vivo. Les rogó a los investigadores una mayor cantidad de droga, para ver si así podía escapar de las voces mientras dormía. Esta ingeniosa táctica funcionó por alrededor de 3 días, hasta que tuvo severas noches de terror. Esas noches que se convierten en un infierno del cual no puede salir.
Harry Mafferson repetidamente decía que ahora no solo podía escuchar a los muertos, sino que también los podía ver, y muchos de ellos eran desagradables. Días después de permanecer en este estado, el despojo de hombre empezó a gritar y arañar sus casi inútiles ojos, esperando sentir algo del mundo físico. El anciano histéricamente decía que las voces de los muertos eran reales y hostiles, hablaban del cielo, el infierno y el fin del mundo. Cada día que pasaba, su estado empeoraba drásticamente. Pasaba hasta 5 horas seguidas gritando la palabra perdón y constantemente rogaba ser sacrificado, pero los científicos estaban convencidos de que estaban cerca de establecer contacto con Dios, por lo cual decidieron hacer caso omiso a sus peticiones. Después de varios días, el sujeto no podía formar una frase coherente. Aparentemente loco, comenzó a arrancarse pedazos de carne utilizando su boca. El encargado del proyecto, el doctor Gary Duncan, corrió inmediatamente y lo detuvo casi al instante, evitando que se suicidase. Después de unas horas, ya casi sin energía, Harry Mafferson detuvo su forcejeo. Su mirada estaba clavada en el techo, y múltiples gotas de lágrimas cursaban por su rostro. Durante 2 semanas, el pobre viejo fue hidratado por su continuo llanto. Una tarde, mientras era monitoreado por el Dr. Duncan, el señor Mafferson giró su cabeza. Su mirada quedó clavada en los ojos del investigador, y como si éste pudiera verlo, susurró en dirección del científico: «Acércate». El atónito y ya aterrorizado académico se acercó lentamente, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, con llanto y una voz temblorosa, el moribundo hombre le dijo: «He hablado con Dios. Él nos ha abandonado». En ese momento, Harry Mafferson falleció. Te agradezco tu visita, por favor apóyame compartiendo, de esta manera seguiré trayéndote material de excelente calidad. Tú eres muy importante, regálame tu grandioso like y recuerda, hay cosas bastante oscuras en este mundo. Hasta la próxima.